Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es René Guzmán. Yo soy el encargado de la oficina de personas mayores del Departamento de Ciclo Vital, de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Y tengo el agrado de dar la bienvenida a este nuevo ciclo de transferencias técnicas relacionadas con el Manual de Enfermería Gerontogeriátrica para el cuidado continuo de las personas mayores. Eh, para los que no saben, el manual aún no está publicado, está en la última etapa de revisión por la división jurídica. Los trámites administrativos a veces pueden ser un poquito más largos de lo que uno quisiera como equipos técnicos, pero estamos contentos porque tenemos el documento en una etapa final que depende solamente de algunos temas administrativos, así que prontito esperamos estar contándoles y estar haciendo el lanzamiento de este documento y poder también, ¿cierto?, poder compartirlo con ustedes para que pueda ser de uso diario. Mientras tanto, nos vamos a mantener eh, haciendo las transferencias, vamos a ir contando la historia antes de sacar el libro, pero lo importante es que el contenido que esté pueda llegar a la mayoría de las y los colegas eh, que trabajan con personas mayores y que necesitan cierto de algún apoyo específico en algunas temáticas específicas también. Quiero saber si está por ahí Fernanda, que nos va a acompañar hoy día, presentándonos. Hoy día tenemos un tema súper interesante para partir, ¿cierto? Este año, personas, cuidados de enfermería en personas mayores con fragilidad. Para nosotros este manual tiene un significado bastante especial, porque este manual viene trabajándose desde el año 2014. Ha sido un poquito complejo porque nosotros terminamos ya junto a la red SAM y todas las colegas que nos ayudaron en el contenido de esto, lo terminamos ya hace un rato y la verdad es que temas administrativos nos han parado un poco, pero queremos seguir con estas transferencias, retomar las transferencias de este año eh, y poder pronto, ¿cierto?, estarles mostrando el manual definitivo. Nosotros tenemos ya hay un documento preliminar diseñado y todo, pero son los abogados los que al final ponen la rúbrica. Fernanda, cuéntanos un poquito para poder autopresentarte básicamente, ¿cierto? Y poder comenzar con la presentación a escucharte con toda la atención. Gracias. Sí, no hay problema. Bueno, soy enfermera, egresada de la Universidad de Santiago. Trabajé durante 12 años aproximadamente en el Instituto Nacional de Geriatría, en donde tuve la posibilidad de poder desempeñarme como enfermera clínica y también después como enfermera jefe de distintos servicios ya tanto del área ambulatoria como del área hospitalizado, ortogeriatría, el hospital de día geriátrico fue la unidad donde más me desempeñé y en donde específicamente se trabajaba la temática de caídas frecuentes. Y actualmente me desempeño como referente en el Servicio de Salud Metropolitano Norte en la Unidad de Gestión del Cuidado y Atención Cerrada. Así que eso es como a grandes rasgos. Bueno, tengo un diplomado en gerontología y una de mis pasiones es la geriatría, así que... Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Por favor, todo suyo el micrófono. Ya, se ve en modalidad presentación, ¿cierto? Se ve en modalidad presentación, sí. Ya, gracias. súper. Bueno, como mencionaba René, la idea del día de hoy es poder desarrollar la temática relacionada con los cuidados de enfermería en personas mayores que tienen inestabilidad y algún grado de riesgo de caídas, ¿ya? En general, a mí me gusta partir por lo macro. En este caso, ¿por qué es importante tratar esta temática? Porque estamos trabajando, como él señalaba, en un manual que tiene que ver con recomendaciones relacionadas con el manejo especializado de este grupo etario. Y tiene que ver porque actualmente nosotros, y todos lo sabemos, yo creo que en cada clase de epidemiología y en cada curso que vamos se trata esta temática, que nuestro país está en un proceso de envejecimiento. Actualmente la población mayor de 60 años corresponde al 10% y ya en unos añitos más vamos a alcanzar el 16%, y eso tiene una implicancia no menor.
que, por ejemplo, si eso nosotros lo extrapolamos a lo que tiene relación con los egresos hospitalarios, es decir, las personas mayores que nosotros les estamos proveyendo cuidados dentro de la atención terciaria, tenemos que aproximadamente el 25% total de los egresos hospitalarios corresponden a personas mayores de 65 años. Si eso además, por ejemplo, yo lo llevo al servicio de salud donde actualmente me desempeño y en nuestro hospital base, que es el Hospital San José, considerando que nuestras comunas son relativamente jóvenes respecto de otros servicios, en el servicio de medicina tenemos un promedio de edad de 60 años, mientras que en la unidad de cuidados especiales es de 70 y en la unidad coronaria es de 64 años. Ahí la implicancia, es decir, no va a ser poco frecuente que nosotros como enfermeros y enfermeras nos enfrentemos al manejo de una persona mayor, y por eso también es importante que la veamos y la tratemos de manera diferenciada. Más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Acá yo quise hacer ahí un honor a nuestra querida Florence. A mí me gusta partir mis presentaciones en base a dos grandes conceptos. Yo creo que la geriatría, y es lo que a mí me sirvió mucho para poder hacer las intervenciones y las evaluaciones, es que uno siempre tiene que tener claro que los pilares fundamentales para poder hacer este manejo diferenciado es la funcionalidad. En la persona mayor siempre vamos a hablar de funcionalidad porque su nivel de salud se va a medir en términos de esta. Pero a su vez también como profesionales de la salud tenemos que ser capaces de eliminar ajeísmos, ¿ya? Porque mientras nosotros hagamos o tengamos ajeísmos, probablemente no vamos a hacer una evaluación del todo objetiva, lo que también eso va a repercutir en cómo hagamos también la intervención que vamos a planificar. Y eso se va a traducir en la realización de una correcta valoración geriátrica integral, que es la piedra angular de la geriatría. Un poquito de historia, la geriatría en sí es nueva, pero no es un tema nuevo. O sea, ya tenemos que, por ejemplo, Platón, hace muchos años atrás, hablaba y definía ya la vejez como una consecuencia del cómo se había vivido. Ya lo que quizás actualmente conocemos, que si en el fondo nosotros nos desarrollamos con un envejecimiento activo, es porque probablemente también tuvimos ciertas conductas saludables durante nuestra etapa de juventud y de adultez. Nacher en 1914 ya publica acerca de las enfermedades de los ancianos y su tratamiento, es decir, aquí ya se hace un énfasis respecto de que este grupo etario tenía una diferenciación respecto de los otros grupos etarios y respecto de los otros ciclos vitales, ¿ya? Esos son como los pequeños hitos que se van generando. Aquí mi ídola, que para mí siempre va a ser enfermera, Marjorie Warren, que fue quien instaló el concepto de la valoración geriátrica integral. Ella es una enfermera inglesa que se desempeñaba en un hospital en donde, ¿qué era lo que se hacía habitualmente? Aquellas personas mayores que presentaban algún tipo de enfermedad crónica o alguna situación de discapacidad, se ingresaban a este hospital y en el fondo lo que se esperaba era que terminaran falleciendo. Pero ella se empieza a dar cuenta que cuando les hacía una evaluación diferenciada, y de esa evaluación diferenciada además se traducía en un programa de tratamiento distinto, estas personas mayores lograban ser rehabilitadas, es decir, sus niveles de funcionalidad lograban aumentar respecto del ingreso y lograban inclusive ser reinsertados en la comunidad, ¿ya? Y ahí es donde ella en el fondo dice que se debe generar un instrumento que pueda en el fondo valorar a esta persona mayor desde distintas esferas funcionales, mentales, sociales y clínicas, y que a su vez esta evaluación debía en el fondo responder a un programa de tratamiento diferenciado, que es lo que actualmente se espera de estas evaluaciones geriátricas, porque en el fondo lo que siempre vamos a esperar es que la persona mayor se desempeñe en la comunidad, y todos nuestros esfuerzos debieran estar destinados a eso. En Chile esta especialidad es relativamente joven, recién en el año 95 se inicia la especialidad de geriatría y gerontología, ¿ya? Por eso todavía en el fondo se hacen estas capacitaciones que yo las agradezco. Yo creo que todos los que nos dedicamos a geriatría estamos evangelizando constantemente respecto de la temática, porque también comprendemos que es muy poco conocida en los distintos niveles de atención. Por tanto, ¿cuál debiera ser nuestro papel como enfermera y enfermero? Este es un concepto o una definición de lo que debiera ser un geriatra, pero yo creo que se aplica a cualquier profesión que
que se vaya a desempeñar o que vaya a realizar algún grado de atención de una persona mayor. Debemos ser coordinadores de recursos médicos y sanitarios. Yo creo que eso es fundamental. Cada uno de nosotros, independiente en el nivel de atención en el cual se desempeñe, debe conocer lo que hace el otro nivel de atención. O sea, si yo me desempeño como enfermera, por ejemplo, en una unidad de hospitalizados, yo debo saber cuáles son las herramientas, cuáles son los profesionales, cuáles son los programas que tiene, por ejemplo, la atención primaria. Porque no basta con que yo le entregue la epicrisis a esa persona mayor si yo no sé si esa persona mayor, por ejemplo, va a estar inscrita en un consultorio, o si el consultorio donde va a estar inscrita corresponde a su domicilio. Entonces, tenemos que conocer nuestra red, no solamente el nivel de atención en donde nos desempeñamos. Educadores, ¿ya? En la geriatría se da fuertemente la educación, ya que tenemos que entender que las personas mayores muchas veces viven algunos duelos respecto del ciclo vital que están cursando, y respecto a eso nosotros tenemos que enseñarles en el fondo a vivir con esta nueva función, o sea, con esta nueva capacidad que van teniendo y que tiene que ver también con algunas pérdidas de funcionalidad que se pueden dar en el camino. Tenemos que ser epidemiólogos, sociólogos, psicólogos, mucho rehabilitador. Ahí también tenemos, yo creo, mucho por hacer. Las enfermeras en general no estamos incluidas en los equipos rehabilitadores. En mi caso personal, yo me desempeñé muchos años, como yo les mencionaba, en el hospital de día geriátrico, en donde la enfermera era un componente más del equipo rehabilitador. No era la que hacía la evaluación y de ahí en el fondo no aparecía más, sino que la enfermera participaba de todas las actividades relacionadas con la rehabilitación desde nuestro ámbito y nos complementábamos con las otras profesiones. Y eso no se da en todo, o sea, yo diría que no sé cuántos gimnasios de medicina física y rehabilitación tienen enfermeras que participen activamente de la rehabilitación, deben ser muy pocos. Y obviamente debemos tener un componente clínico importante. ¿De qué se trata este modelo de geriatría? Los modelos de geriatría están basados, como yo les mencionaba anteriormente, en una organización de contextos y estructuras de atención, ¿ya? Que tienen que ver tanto a nivel institucional como comunitario. Se centra en la necesidad multidimensional de la persona mayor, es decir, cada persona mayor es un mundo, cada persona mayor es una evaluación distinta y una intervención distinta. Y obviamente que debemos tender siempre a promover el envejecimiento activo. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestro papel como profesionales de enfermería? Ser el ente articulador. Somos una de las profesiones en el fondo que estamos presentes en prácticamente todo, bueno, en todos los niveles de atención y en todos los dispositivos. Por tanto, estamos llamados y estamos convocados a ser este articulador desde el punto de vista técnico para poder participar de este modelo. Poseer conocimientos de la especialidad necesarios para el adecuado manejo, que es un poco lo que los estamos invitando hoy día a hacer, ya porque ya vimos la importancia en el fondo de poder desarrollar este cuidado desde el punto de vista más especializado. Contribuir al trabajo en equipo de manera transdisciplinaria, que era un poco lo que yo les mencionaba en el primer punto de esta diapositiva. A modo de ejemplo, yo cuando llegué al Instituto Nacional de Geriatría, lo que más me llamó la atención es que cuando yo me incluía al equipo de hospital de día, yo veía que, por ejemplo, la terapeuta ocupacional educaba en fármacos. Y ahí a mí casi se me cayó el pelo. Entonces fue como, pero ¿cómo? La terapeuta va a educar en fármacos, pero no, lo que ella hacía era en el fondo reforzar la educación que la enfermera ya había realizado. Y a su vez, la enfermera también reforzaba la educación respecto, por ejemplo, de barreras arquitectónicas, modificaciones ambientales, o uno también podía reforzar respecto de los ejercicios que el kinesiólogo estaba realizando y que iban en pro del fortalecimiento muscular, de la mejora de los rangos articulares. Entonces, en la geriatría se da mucho esto de la transdisciplinariedad, que es un paso más allá de la interdisciplinariedad, ya porque tiene que ver un poco cuando ya las disciplinas se empiezan a confundir un poquito los límites, pero confundir en pro de la persona a la cual estamos atendiendo. Otro ejemplo, cuando yo trabajaba en ortogeriatría también hacíamos las educaciones de manera conjunta a la enfermera con la terapeuta ocupacional. Mientras la terapeuta ocupacional educaba respecto de la correcta distribución del mobiliario en la habitación a donde la persona fracturada de cadera se iba a trasladar en su domicilio, como enfermera yo hacía además la educación de cómo hacer, por ejemplo, la higiene y confort. ¿Ya? Entonces ahí eran dos disciplinas que educaban de una misma temática, cada una desde su ámbito, pero que se complementaban. Y obviamente que es crucial realizar una correcta entrevista, que era lo que yo les mencionaba al principio, sobre todo evitando todo lo que son el tema de los ageísmos. Parte de esto de poseer los conocimientos de la especialidad es, por ejemplo, reconocer
¿qué persona mayor es la que tengo al frente? ¿Será una persona mayor sana? ¿Será frágil? ¿Será geriátrica? ¿Por qué es importante? Ya sabemos que como profesionales de enfermería debemos ser articuladores de la red. Para eso yo tengo que saber en qué lugar, en el fondo, se va a ver más beneficiado esta persona mayor. Usuario correcto en el lugar correcto. Si tengo una persona mayor sana, es decir, aquella que tiene ausencia de enfermedad, recordar también que la persona mayor sana no se define, pese a lo contrario que suena, no se define por ausencia de enfermedad, se define en base a su nivel de funcionalidad. Es decir, que posee una independencia de la actividad de la vida diaria. Si tengo una persona mayor sana, probablemente esa persona se va a ver mucho más beneficiada de mantenerse en el nivel primario de atención. Si yo tengo una persona mayor frágil, es decir, aquella que conserva su independencia, pero de manera muy precaria, puede poseer algún tipo de patología que se encuentra compensada, pero puede presentar ya algunas dificultades en sus actividades instrumentales. Quizás esta persona mayor frágil se va a ver beneficiada en el fondo de la atención primaria, pero quizás ya sería bueno pensar en una evaluación más especializada por parte de la geriatría para evitar que esta persona frágil se nos transforme o evolucione hacia una persona mayor geriátrica, ¿ya? Y cuando ya hablamos de una persona mayor geriátrica, es aquella que ya tiene un nivel de dependencia, inclusive de las actividades básicas de la vida diaria. ¿Ya? Ahí vamos complementando un poquito todo esto, estos conceptos que yo les mencionaba al inicio. ¿Qué otro concepto, o sea, qué otro conocimiento debiéramos poseer? Por ejemplo, y es la base, el conocimiento relacionado con las escalas de funcionalidad. Ya dijimos que la salud de la persona mayor no la vamos a definir de si es que tiene o no tiene, por ejemplo, hipertensión, sino que la vamos a definir en términos de funcionalidad y por ende en términos de función. Es decir, ¿qué capacidad tiene esta persona mayor para desempeñar de manera autónoma sus actividades básicas, instrumentales, avanzadas? Para eso tenemos escalas que nos apoyan en esta evaluación. Acá yo puse algunos ejemplos de las más utilizadas, que tenemos el Bartel, el CATS que ya está en retirada, el FIM, escalas de valoración instrumental como Lowton. Existen otro tipo de escala como Cruz Roja, Mini-Mental, desde el reloj, Pfeiffer, el CAM, el SARIT, ya que nos van a ayudar en el fondo a poder situar a esta persona mayor y darnos claridad de si esta persona mayor es sana, es frágil, es geriátrica. Pero todo lo anterior no sirve de nada si en el fondo como profesionales de la salud tenemos ageísmos. Muchas veces a mí me ha pasado cuando he realizado capacitaciones de manera presencial, a mí me gusta como que interactuar harto cuando hago las capacitaciones, me siento un poco sola en estas instancias, pero cuando yo las hago presencial, yo siempre les pregunto antes de partir que en el fondo me puedan describir a una persona mayor, a los profesionales de la salud a los cuales yo les hago esta presentación. Y habitualmente la forma de describir es que son lentos, que se les olvidan las cosas, que uno se vuelve más irritable, por ahí de repente sale el término viejo verde. Entonces ahí uno se da cuenta que como profesionales de la salud tenemos muchos ageísmos, y si nosotros partimos desde esa base, probablemente nuestra evaluación va a ser bastante poco objetivo, porque vamos a tender a normalizar situaciones que no son atribuibles a la edad. ¿Y qué son estos ageísmos? Los ageísmos tienen que ver con un conjunto de prejuicios y estereotipos que se van a traducir en discriminaciones y que se aplican a las personas mayores solo en función de su edad. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la unidad de psicogeriatría, pasaba mucho que cuando uno hacía la entrevista respecto de las dificultades, por ejemplo, de memoria, estas dificultades se arrastraban de hace años, pero nunca se había consultado porque era normal. O sea, si ya tenía 80 años era lógico que, no sé, ya no recordara el nombre de la calle en donde vivía. Entonces, vamos normalizando como sociedad ciertas cosas que no son normales para la edad. Tiene que ver con cualquier prejuicio o discriminación en contra a favor de una categoría de edad, que es un poco lo mismo que mencionábamos anteriormente. Aquí hay algunos de los conceptos que yo les mencionaba que nacen inclusive dentro de nuestros mismos colegas, en este caso. En este contexto se dice que el viejismo o estos ageísmos es el último prejuicio, la última discriminación y la más cruel, porque en el fondo nos va a afectar a todos. Todos debiéramos llegar respecto a nuestra expectativa de vida a ser personas mayores, por tanto todos nos vamos a ver afectados en algún momento de este conjunto de prejuicios negativos respecto de qué podemos hacer y qué no podemos hacer solo en base a nuestra edad.
Estos ageísmos o estos viejismos tienen su base en 4 factores y que tienen que ver con, básicamente o mayoritariamente con los modelos capitalistas y que se basan en el temor a la muerte, el énfasis en la cultura de la juventud, el énfasis en la productividad y en algunos casos los estudios de envejecimiento. Respecto al temor a la muerte, tiene que ver con que existe una idea de finitud. ¿Ya? En nuestra cultura nosotros no tenemos a la enfermedad y a la muerte asociadas como algo que debe pasar o que va a pasar. Siempre tratamos de evitarlo y todos los enfoques sanitarios van a ir en pro de evitar la muerte. ¿Ya? Esta postura de evitación, por así decirlo, hace que en el fondo nadie quiera llegar al ciclo vital, que tiene que ver con ser persona mayor, porque en términos objetivos estamos más cerca del fin de nuestras vidas, por tanto es el ciclo en donde todos tememos llegar. ¿Por qué? Porque además eso se complementa de que existe como cultura también, o como sociedad, un énfasis en la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud para nosotros es sinónimo de tener todo bajo control, de ser independientes, de ser activos económicamente. Por ende queremos permanecer en esta parte del ciclo vital la mayor parte del tiempo posible. Eso a su vez se complementa con un énfasis en la productividad y que también tiene que ver con cómo en el fondo los estados van percibiendo los gastos sanitarios, porque tiene que ver con el énfasis en la productividad. Quien produce es quien está económicamente activo. Y las personas mayores, en su mayoría, no todos ya no son económicamente activos. Entonces, también ahí tenemos que hacer el match entre la actividad económica en el fondo y cuánto es la importancia de prevenir, por ejemplo, o promover el envejecimiento activo, lo que se va a traducir en una disminución en los gastos sanitarios, por ejemplo. Y los estudios de envejecimiento tienen relación porque muchos de ellos tienen una connotación muy peyorativa en sus títulos, ¿ya? Porque se centran en las pérdidas de funciones y los deterioros de los sistemas, manteniendo en el colectivo que el ser persona mayor y llegar a ser persona mayor es algo malo porque tiendes a perder cosas de manera constante, ¿ya? Por ejemplo, impacto del envejecimiento en el gasto de la salud. Es como si en el fondo envejecer fuera sinónimo de gastar, pero no es necesario si es que hacemos toda una política de salud que vaya enfocada, por ejemplo, al envejecimiento activo. Por tanto, nuestra labor es poder entregar una atención enfocada a los cambios propios del envejecimiento y superar esta connotación negativa de la vejez, ¿ya? Y eso se va a traducir en que vamos a poder hacer una valoración geriátrica integral, focalizada en la persona mayor y en el fondo sacarnos esta discriminación de que es normal que perdamos cosas cuando llegamos a esta etapa. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema de los cuidados de enfermería en personas mayores con inestabilidad y riesgo de caídas. Algunas definiciones. Bueno, según la OMS, las caídas se van a definir como un acontecimiento involuntario que hace que la persona pierda el equilibrio y su cuerpo caiga a tierra, es decir, caiga a nivel o a otra superficie firme. Porque es importante en el fondo que como enfermeras y enfermeros conozcamos la definición, porque cuando nosotros hagamos la entrevista, yo siento, y me pasaba cuando yo realizaba esta entrevista, que nosotros debemos explicarle a la persona lo que es caer. Uno dice, todos sabemos lo que es caer. No, no todos sabemos lo que es caer. Más cuando estás en una etapa de tu vida en que una caída puede ser la diferencia entre ser funcional y perder tu autonomía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes, que la caída puede ser a nivel, es decir, si yo estoy en bípedo, caer al suelo, o caer sobre otra superficie. Perder el equilibrio, habitualmente caerse y agarrarse sobre una mesa, caer sobre la cama, o trastabillar, como uno lo puede conocer, y apoyarse de la pared. Entonces ahí tenemos que aclarar dos conceptos. Cuando nosotros le preguntemos a nuestro usuario si se ha caído, yo le voy a preguntar cuántas veces se ha caído al suelo o ha perdido el equilibrio y se ha tenido que apoyar de otra superficie, ¿ya? También otra definición. Nuevamente tenemos el concepto de accidente, es decir, que es algo involuntario, en donde el cuerpo pasa a un nivel más bajo al original, porque yo me podría caer en posición bípeda, pero también me podría caer estando en sedente, con la incapacidad, aquí se agrega otro concepto, la incapacidad de la corrección en tiempo hábil condicionada a factores intrínsecos o extrínsecos, que también los vamos a revisar más adelante.
Otro concepto importante que también tenemos que tener claro, porque lo vamos a tener que tratar, o sea, lo tenemos que buscar durante la entrevista, es si esta persona mayor que se ha caído tiene además caídas frecuentes. ¿Cómo vamos a definir las caídas frecuentes? Se van a definir como aquellas personas mayores que han sufrido 2 o más caídas en un lapso de 12 meses. ¿Ya? Hablo de 12 meses porque muchas veces le preguntamos a la persona mayor, ¿este año se ha caído? No, durante 12 meses. ¿Ya? Uno lo calcula desde el mes en el que está haciendo la pregunta. Y otro concepto también importante, porque también debemos buscarlo durante la entrevista, es el miedo a caer, o lo que antiguamente se conocía como el síndrome post-caídas. Este miedo a caer tiene que ver con una respuesta protectora que van desarrollando las personas mayores a una amenaza real, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Ellos sienten que hay una amenaza real de caer y que va a prevenir en el fondo este riesgo, pero que a su vez va a conllevar a que la persona mayor de manera inherente vaya restringiendo sus actividades de la vida diaria, y al restringirla va a tener como efecto adverso disminución de actividad en el plano social, va a haber alteración de la parte física, porque si yo me recluyo o me tiendo a recluir en mi domicilio, probablemente voy a caminar menos, voy a pasar en posición sedente mucho tiempo, voy a disminuir mi masa muscular, mis rangos articulares se van a ver disminuidos. Entonces eso es una espiral en el fondo que va a ir solamente en declive de la funcionalidad de esta persona mayor. Y otra cosa importante, y es por esto también que se cambió su nombre, que ya no se llama síndrome postcaída, sino que miedo a caer, es porque esto se puede generar en personas mayores que tengan o no tengan caídas. Ya, o sea, no solo a las que se han caído les tenemos que preguntar, sino que aquellas que no han tenido este evento, también podríamos preguntarles si tienen algún grado de miedo a caer. En cuanto a estadísticas, podemos decir que 1/3 de las personas de 65 años y más sufre una o más caídas al año, llegando a 45% en personas de 80 años y más. También vamos a ver que en todo el tema de caídas y de inestabilidad y de miedo a caer, ser mayor de 80 años es un factor de riesgo. En la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento que se realizó en Chile en el año 2001, se arroja también una prevalencia de caídas de personas mayores en la comunidad, es decir, personas mayores que se encuentran, uno debiera asumir, si están en la comunidad, debieran tener un mejor nivel de funcionalidad, y ahí la prevalencia alcanza el 35,3. En el caso de las personas mayores institucionalizadas, es decir, que se encuentran en los establecimientos de larga estadía, los LEAM, se estima que aproximadamente el 50% de estos usuarios que están institucionalizados ha presentado una o más caídas al año. Hay que considerar que los establecimientos de larga estadía en nuestro país lamentablemente o no están regularizados, no cuentan con la infraestructura, ni tampoco cuentan con un personal capacitado para el manejo y la atención de las personas mayores. Así que ahí, por ejemplo, para las colegas que trabajan en atención primaria, ese es un nicho donde hay que ir a abordar. Ojalá también como país vayamos también avanzando en mejorar la normativa relacionada con este tipo de establecimientos, porque tampoco la última al menos no era la mejor. ¿Ya? En el caso de las personas mayores hospitalizadas, se estima que entre un 2 y un 12% ha presentado caídas durante la estancia en el hospital. Nuestros hospitales tampoco están pensados con enfoque en geriatría, pese a que, como yo les mencionaba en una de las primeras diapositivas, la mayor cantidad de las personas que se encuentran dentro de un hospital son personas mayores. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal causa de muerte es la principal causa de muerte accidental y es la 7ª causa de muertes en personas mayores. Y en el caso a lo que se refiere al miedo a caer, este se presenta al menos en el 30% de las personas mayores que no han sufrido ningún tipo de caídas, y puede llegar inclusive al doble de este porcentaje en aquellas que sí han presentado un evento. Pero ¿cuál es el impacto? ¿En qué se traducen todos estos números? En cosas fundamentales, que era lo que yo les mencionaba al inicio, que tienen que ver con la funcionalidad. El impacto de tener inestabilidad y el impacto de tener un riesgo de caída va a generar una limitación en las actividades de la vida diaria, sean estas básicas, instrumentales o avanzadas. Va a generar además cuadros que tienen que ver con la esfera emocional, con la esfera psicológica, cuadros de ansiedad, depresión, aislamiento social, inclusive sin tener el evento de la caída. Es decir, aquí tenemos fuertemente el concepto de miedo a caer. Se considera uno de los principales síndromes geriátricos, ¿ya? Síndrome geriátrico también, otra piedra fundamental respecto a la geriatría, ya que va a predisponer a la dependencia y como consecuencia a que esta persona mayor vaya en el fondo teniendo mayor comorbilidad. Como mencionamos en el primer punto, afecta directamente la capacidad funcional
y suelen ser la primera alerta de una patología. Eso también es súper importante que lo tengamos presente, colegas, porque tiene que ver con que las personas mayores, una de sus principales características es que los cuadros de las patologías no se van a presentar de manera típica, se van a presentar de manera atípica, es decir, por ejemplo, una neumonía yo probablemente no la voy a pesquisar porque esa persona mayor tiene un aumento en la frecuencia respiratoria, existe una disnea o hay una desaturación. Podría inclusive detectarla a través de una caída, ¿ya? O de un cuadro, por ejemplo, de confusión. Entonces, ojo, cuando una persona mayor se está cayendo, hay que ver por qué se está cayendo. También puede ser una manifestación de fragilidad, ¿ya? Es decir, esta persona que todavía es independiente de sus actividades básicas, pero ya está presentando un poquito de requerimiento de asistencia en las instrumentales y son un predictor de muerte. O sea, una persona que se nos cae y que además se nos fractura, tiene un alto porcentaje de morir en el año siguiente. Por ende, las caídas no son un simple evento, y esa es la importancia en el fondo que le tenemos que ir dando. Más del 50% de las caídas que se producen en las personas mayores van a generar algún tipo de lesión, leve o grave. Provocan alrededor del 5% de las internaciones, es decir, de las hospitalizaciones, y aproximadamente el 5% de estas caídas van a generar alguna fractura, húmero, muñeca y pelvis. ¿Qué es importante? Si, por ejemplo, si yo me fracturo el húmero, me fracturo la muñeca, ya voy a tener una limitación respecto del funcionamiento de mi tren superior. Y eso se va a traducir probablemente en una disminución del rango de este tren superior. Y si eso yo lo llevo a las actividades de la vida diaria, probablemente voy a tener una persona mayor que antes podía cocinar, que antes podía sacar las cosas de los estantes superiores de la cocina, que ahora ya no lo va a poder hacer, que antes se peinaba, ya no lo va a poder hacer, quizás alguien que se maquillaba no lo va a poder hacer, entonces ya vamos a tener un riesgo de limitación. Si es de pelvis, vamos a tener que probablemente habitualmente estas fracturas se manejan de manera ortopédica, con un reposo de varias semanas, entonces ahí ya tenemos que esta persona mayor se va a ver expuesta y va a tener un alto riesgo de perder masa muscular. Y lo mismo que mencionaba anteriormente, una pérdida de masa muscular se va a traducir en menor fuerza, problemas para incorporarse de manera independiente, probablemente se va a traducir en una dificultad de la marcha y también se va a traducir en que este caedor se va a transformar probablemente en un caedor frecuente. De las personas mayores que sufren una fractura de cadera producto de una caída, el 50%, que es bastante poco, va a recuperar su estado funcional previo, es decir, tenemos otro 50% que va a quedar con un grado de dependencia, siendo independiente previo. El 40% va a requerir de ayuda en algún tipo de actividad. El 12% va a limitar su funcionalidad independiente en la casa, es decir, tenemos un 12% de las personas que se van a fracturar de cadera que se van a quedar solamente en su casa, es decir, van a perder todo contacto con el resto de la sociedad, inclusive con los dispositivos sanitarios. Y el 8% va a dejar de ser funcional. Cerca del 8 al 10% de las personas mayores con fractura de cadera, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, van a morir durante la hospitalización y hasta el 33% de estas van a morir un año después de haberse fracturado la cadera. Entonces no son porcentajes menores, por eso es la importancia en su detección. Alrededor del 50% de las personas mayores que sufren una caída no se van a lograr incorporar de manera autónoma. Y si a esto nosotros le sumamos que si esta persona mayor permanece más de 2 horas en el suelo, vamos a tener además otras complicaciones. Esa persona mayor se nos va a deshidratar y como consecuencia una persona mayor deshidratada es sinónimo de un síndrome confusional agudo por un trastorno del balance hidroelectrolítico, por ejemplo. Puede llegar a tener lesiones por presión, considerando las características fisiológicas y los cambios fisiológicos que tienen que ver con el envejecimiento y todo lo que es piel, rhabdomiolisis, hipotermia, neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgos y que tenemos que buscar cuando hagamos esta entrevista? ¿Por qué se nos puede caer esta persona mayor? Déficits sensoriales, ver si es que están corregidos, si no están corregidos, problemas de estabilidad postural, hay ciertas patologías que van a generar cambio en la postura, por ejemplo el Parkinson, que tiende a hacer que el centro de gravedad se adelante, alteración de reflejos posturales, disminución de su fuerza muscular, presencia de ciertas patologías, ya uso de ciertos fármacos. Ahí nosotros tenemos también un rol súper importante, tenemos que saber educar respecto a la farmacología que tienen nuestras personas mayores. Muchas veces se nos caen porque no se saben tomar los fármacos, porque se toman todos los hipotensores en la mañana, porque se toman el diurético antes de dormir, entonces van al baño en la noche y siempre a oscuras.
¿ya? Porque, y cuando uno les pregunta, pero mire, ¿sabe que este fármaco es mejor? Ellos refieren que no se les ha entregado ese tips esencial para poder definir, por ejemplo, cuándo tomarse el medicamento y que esa toma o esa ingesta del medicamento no repercuta, por ejemplo, en una caída. El dolor. A nosotros nos llegaban al hospital de día muchas personas con patologías altamente prevalentes, como por ejemplo la artrosis, que no se tomaban su analgesia, porque lamentablemente, y la prensa no nos ayuda, el paracetamol está súper demonizado, entonces no se lo quieren tomar, y al no controlar el dolor tenemos personas con artrosis de rodilla, de cadera, de articulaciones que son de soporte, que se nos caen porque les duele, literalmente. Entonces, gran parte de mis intervenciones como enfermera tenían que ver con educarlos respecto del dolor y, en el fondo, por qué era tan importante tomarse el medicamento a la hora y tomárselo no solo SOS, ¿ya? Esa información es vital cuando queremos prevenir, por ejemplo, una caída. Si existe miedo a caer, consumo perjudicial de alguna sustancia, ya muchas veces nosotros no preguntamos este tipo de cosas a las personas mayores. Otro ageísmo, se asume que no consumen alcohol, ¿ya? Y no es así. Conductas de riesgo que puedan tener, no sé, que se suba a podar el parrón, que se suba a cambiar las cortinas de una casa antigua, que las ventanas miden como 2 metros. Hay que ir haciendo también una exploración respecto de eso. De las barreras arquitectónicas, ¿cómo está conformada su casa? ¿Es de 1 de 2 pisos? ¿Vive en un edificio? ¿Ese edificio tendrá ascensor? ¿Tendrá solo escaleras? ¿El ancho de las puertas? ¿Ya? Los espacios por donde se mueve esta persona mayor. Esta persona mayor tendrá ayudas técnicas, esas ayudas técnicas pasarán por donde se mueve habitualmente. Riesgos domiciliarios, ¿de qué tipo es su piso? ¿Será cerámica? ¿Será tierra? ¿Tendrá alfombra? ¿Tendrá mascota? ¿Ya? La jardinería, por ejemplo, ¿cómo hace la jardinería? ¿La hará modificada en un mueble que le permita en el fondo estar a la altura de sus manos o lo hace en el suelo? Del entorno, ¿ya? También tener claro que existen factores mixtos, es decir, cuando se mezcla el intrínseco con el extrínseco. Por ejemplo, una persona con déficit visual que además va al baño en un pasillo en el cual no tiene luz. Eso no va a caer. Factores situacionales que tienen que ver sobre todo con las conductas de riesgos, que son actividades o decisiones que pueden aumentar el riesgo de caída. Por ejemplo, lo que yo le mencionaba recién, ir al baño con la luz apagada. Los cuidados de enfermería se van a iniciar, por tanto, mediante la correcta realización de una entrevista y una correcta anamnesis. Para eso, lo que yo les decía al inicio, un lenguaje claro, sencillo, no técnico, porque muchas veces a nosotros nos encanta caer en los tecnicismos. Entonces, en el fondo, si yo le pregunto a la persona, no sé, usted tiene síndrome de miedo a caer, no me va a entender nada. Y lo que yo necesito es que él me entregue la información lo más veraz posible. Tengo que explicarle claramente cuál es el concepto de caída. Por tanto, yo probablemente no le voy a preguntar solamente, ¿usted se ha caído en los últimos 12 meses? No, le voy a preguntar, usted durante 12 meses, es decir, si estamos en marzo, de marzo al marzo pasado, ¿usted alguna vez cayó al suelo o cayó contra otra superficie? Por ejemplo, se agarró de una mesa, cayó sobre la cama, y esta caída no necesariamente tenga que tener una consecuencia grave, no necesariamente puede haber una herida de por medio o un moretón. ¿Cuántas veces le ha pasado? Y ahí probablemente recién la persona mayor me va a dar un dato un poco más objetivo, porque también hay que entender que las personas mayores tienden a ocultar este dato, porque reconocer que uno se cae no es fácil, porque de manera implícita estoy reconociendo que estoy en riesgo de perder mi autonomía, y muchos tienen el miedo de, por ejemplo, dejar de vivir solos o que los institucionalicen. Entonces tienden a ocultar esta información. Explorar respecto al miedo a caer y recordar que esta evaluación la tenemos que hacer tanto en aquellas personas que han sufrido o no han sufrido caídas. ¿Ya? Consultar respecto a las características de las caídas. ¿Dónde se cayó? Se cayó, porque no es lo mismo caerse en el Transantiago porque el bus frenó de manera imprevista a caerse mientras se duchaba en la tina, porque tiene tina y no tiene un baño con receptáculo. No es lo mismo caerse mientras salió corriendo a contestar el teléfono. Entonces, ¿cómo se cayó? ¿Cuál fue la característica? ¿Durante la caída estaba consciente? ¿Habrá recuperado la conciencia en el suelo? Porque eso nos va a ir dando pistas de por qué esta persona mayor se cayó.
Ya es distinto que me diga, no, señorita, me caí porque en el fondo me duelen tanto las rodillas porque no me tomo el paracetamol, a que me diga, señorita, me caí, no recuerdo la caída y solo sé que desperté en el suelo. ¿Ya? En la anamnesis, consultar con énfasis respecto de conductas de riesgo, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, el tratamiento farmacológico, cuáles son los hábitos, patologías de base, condiciones ambientales, uso de ayudas técnicas, fijarnos si viene con bastón, si viene con andador, preguntar, por ejemplo, esas ayudas técnicas, ¿cómo las consiguió? Porque muchas veces las personas mayores las compran en la feria. Una ayuda técnica sin una educación de por medio puede ser inclusive un factor de riesgo para que una persona caiga. Entonces también ahí tenemos que hacer en el fondo nosotros nuestro mea culpa y ver qué tan buenos educadores estamos siendo, porque quizás esa persona mayor se cae porque no tuvimos el tiempo y lamentablemente los rendimientos de las consultas no nos ayudan mucho porque tenemos rendimientos súper abreviados, sobre todo lo que es la atención primaria, para poder educar correctamente de los fármacos, importancia de su toma, nombre, por qué es importante tomármelo en la mañana y no tomármelo en la noche, por qué no da lo mismo de las ayudas técnicas, lo mismo de las patologías crónicas. Más adelante vamos a ver que hay un estudio en donde una de las patologías más prevalentes es la hipertensión es silente, no va a dar síntomas, entonces las personas mayores habitualmente ¿qué hacen? No tengo síntomas, no me tomo el medicamento, y eso se traduce en un accidente vascular, una caída y una fractura de cadera, ¿ya? Aplicar escalas de evaluación de riesgo de caer y miedo a caer. ¿Ya? Importante considerar que los mejores indicadores son aquellos que van a medir la presencia de fallas visuales, de polifarmacia, alteración del equilibrio estático y alteración del equilibrio dinámico. Realizar un correcto control de signos vitales en búsqueda de ortotismo, alteraciones del ritmo, del pulso. Ahí yo la invito a no quedarse con el pulso del monitor. ¿Ya? Si nosotros queremos evaluar y estamos evaluando a una persona caedora, tenemos que evaluar el pulso de manera manual, porque a través del pulso de manera manual yo voy a ver si hay alteraciones del ritmo, voy a ver si el pulso es duro, si el pulso es débil, ¿ya? Entonces, aquí debemos hacer una exploración de este signo vital manual, no con el monitor. Y alteración de la glicemia capilar. Respecto del ortatismo, ¿cómo lo vamos a buscar? Habitualmente, ¿qué es lo que uno hace? Primero, obviamente, le explica a la persona mayor cómo se va a realizar el procedimiento, que se le va a tomar la presión arterial en distintas posiciones, y ahí en el fondo también nosotros como enfermeras y enfermeros evaluar si esta persona mayor puede estar en posición bípeda de manera segura, ¿ya? Porque lo que yo busco es que no se me caiga durante la evaluación. Si yo considero que esa posición es insegura, se omite esta evaluación y se anota y es un insumo más inclusive para la misma evaluación. Si en el fondo no hay riesgos, se hace la primera medición que se va a hacer en decúbito supino, es decir, con la persona acostada en la camilla. Luego vamos a esperar 5 minutos de reposo, se le va a explicar a la persona mayor que va a estar ahí 5 minutos y se va a realizar una nueva toma de presión en la misma posición. Y luego le vamos a pedir que se incorpore y se ponga en bipedestación y que en esa posición espere durante 3 minutos. Por eso es lo que yo les decía, tiene que estar 3 minutos de manera segura parada. Y realizar un nuevo control de presión arterial. Una vez que tengamos estas 3 tomas, vamos a poder compararlas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Si es que existe una diferencia entre las presiones tomadas mayor a 20 milímetros de mercurio entre una y otra. Si esta diferencia es mayor, significa que esta persona mayor no está logrando compensar al cambiar de posición y podría ser el factor que está haciendo que se caiga. Respecto de la valoración geriátrica integral y cómo esto se traduce en cuidados de enfermería, bueno, tenemos en la parte clínica lo que ya habíamos mencionado, controlar los signos vitales, realizar un electrocardiograma, importante también ahí la interpretación básica, preguntar por la historia farmacológica, que también lo mencionamos, acerca de sus patologías, en la esfera mental evaluar presencia de deterioro cognitivo. Obviamente una persona con deterioro cognitivo puede llegar a tener hasta 3 veces más riesgos de caer. Evaluar presencia de adicciones, ¿ya? Evaluar consumo de alcohol, por ejemplo, alteraciones del ánimo. En general, las personas que tienen miedo a caer, y ahí no está mucho definido si es el huevo o la gallina, o sea, es decir, si el miedo a caer genera depresión o la depresión genera miedo a caer, ¿ya? Pero es importante saber que cuando existe una alteración de ánimo, existe una mayor probabilidad de que tenga miedo a caer y que en un futuro también, en el fondo, se caiga. Aplicar escalas, por ejemplo, para poder ver este riesgo, como el Yesabach. En el punto de vista funcional, lo mismo que acabamos de mencionar, alteraciones sensoriales, si usa ayudas técnicas, cuál es el rendimiento de estas personas en las distintas actividades de la vida diaria,
la parte social, cómo se desempeña, va a su consultorio, participa de algún grupo en la comunidad, cuáles son sus redes de apoyo, cuál es la condición del domicilio en donde vive, cuántas personas viven, si vive solo, vive acompañado, ¿ya? Dentro de las escalas que tenemos para evaluar, tenemos por ejemplo el Downton, que es la más conocida, que evalúa el riesgo a caer. En esta escala se evalúan 5 dimensiones, en donde se pregunta acerca de si hay caídas previas o no, cuáles son los medicamentos, si existen déficits sensoriales, el estado mental, la deambulación. Si esta escala al momento de aplicarla tiene un puntaje superior a 3, ya vamos a considerar que esta persona tiene un riesgo alto de caídas. Y según la guía de buenas prácticas clínicas de las enfermeras de Ontario, ya se considera que una persona mayor de 75 años per se va a tener un alto riesgo de caer, sobre todo en el entorno hospitalario. ¿Ya? Respecto a las caídas previas, lo que yo les mencionaba, importante siempre considerar el lapso de 12 meses. Respecto de los medicamentos, obviamente hacer mayor hincapié o búsqueda de aquellos medicamentos que se relacionan con un alto riesgo de caer, opiáceos, neurolépticos, antihistamínicos, sedantes, por ejemplo la clorfenamina, que se usa bastante en la geriatría, o sea, en las personas mayores aún. Si existen los déficits sensoriales, si están corregidos. Por ejemplo, si tenemos personas, sobre todo en nuestra población diabética, es muy frecuente que ya tengan algún grado de amputación, ya sea del pie o de alguna parte de su pie. Ver si, por ejemplo, esa persona estará deambulando con un zapato ortopédico. ¿Ya? No todas las personas tienen acceso a zapatos ortopédicos. El estado mental, es decir, estará en un estado de confusión, estará agitado, tiene un deterioro cognitivo ya instalado, una demencia instalada, ya que, como les mencionaba, aquí va a haber mayor riesgo de caer. La deambulación, ¿cómo es la deambulación? O sea, desde el momento que yo llamo a la persona en la sala de espera, yo ya me tengo que fijar, por ejemplo, cómo se incorpora. Cuando se paró, ¿usó apoyo? ¿No usó apoyo? ¿Viene con una ayuda técnica? ¿Cómo utiliza la ayuda técnica? ¿Ya? Porque habitualmente pasaba mucho que, no sé, por ejemplo, el bastón lo deambulaban como quien carga una metralleta. O los andadores, ¿ya? ¿Estará adecuado ese andador? ¿Será el de 4 puntos? ¿Será el andador con rueda? ¿Ya? Son aspectos súper relevantes a considerar cuando estamos evaluando sobre todo lo que es marcha y caídas. Respecto de la promoción y prevención, tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, en el nivel de atención primario tenemos el EMPAM, que es el examen de medicina preventiva de la persona mayor, que se realiza una vez al año, a veces se realiza más de una vez dependiendo del puntaje. Los objetivos de este examen va a ser evaluar el estado de salud integral con enfoque en la funcionalidad, porque ya sabemos que ese es nuestra piedra angular, identificar y controlar factores de riesgo de la pérdida de la funcionalidad, ¿ya? Elaborar un plan de atención y seguimiento para ser ejecutado por un equipo de salud. Se va a realizar mediante una serie de preguntas y exámenes, vamos a hacer control de signos vitales, se van a hacer también una serie de test que también nos van a ir arrojando y entregando información para ver qué tan funcional o qué tan en riesgo está esta persona de perder su funcionalidad. ¿En qué tenemos que hacer énfasis? De nuevo, detectar de manera precoz factores de riesgo, intrínsecos, extrínsecos, mixtos, situacionales, evaluar riesgos domiciliarios, barreras arquitectónicas, evaluar, por ejemplo, las colegas de atención primaria tienen esta herramienta de poder realizar visitas domiciliarias, conocer cuál es el entorno efectivo de esta persona. Evaluar el requerimiento y uso de ayuda técnica. Puede ser que la enfermera en el fondo no indique la ayuda técnica, pero sí podemos ser capaces de detectar si esa persona mayor la requiere. Entonces tenemos que hacer preguntas orientadas. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, yo tengo que ser capaz de decir, ¿esta persona será capaz de manejar un andador de 4 puntos o será para un andador de paseo? ¿Y cómo lo podría saber? Por ejemplo, ver la capacidad de reflejos efectivos que tiene esta persona, por ejemplo, para activar el freno del de paseo. Si no tiene fuerza de prensión en las manos, probablemente un andador de paseo no va a ser la mejor opción, ¿ya? Y ver también, en el fondo, si esta persona mayor quiere usar la ayuda técnica, porque nos pasa mucho que las entregamos, pero nunca más se utiliza, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer un trabajo un poquito más arduo. Respecto de otra actividad de promoción y prevención, tiene que ver con la educación.
Y ahí quise hacer dos énfasis, uno en nosotros como profesionales de enfermería y otro en el usuario. Como profesionales de enfermería debemos ser capaces de realizar una educación constante, y va a sonar así como súper reiterativa de mi parte respecto al tratamiento farmacológico, y lo reitero porque era la falencia que más encontraba yo de las personas que nos llegaban al policlínico de caídas frecuentes. Énfasis en el nombre del fármaco, considerar que en nuestra población mayor tenemos un porcentaje no menor de analfabetismo. Entonces muchas veces nosotros les escribimos, los pastilleros vienen escritos, entonces quizás hay que trabajar otro tipo de estrategias para el tratamiento farmacológico. El porqué de la importancia de su administración. Si yo no siento síntomas en cierta patología, no es sinónimo de que haya dejado de estar enfermo, por ende me tengo que seguir tomando el tratamiento. Despejar el miedo y los mitos, o sea, no porque yo me tome 6 paracetamol al día me va a explotar el hígado, por ejemplo. Entonces esas cosas hay que irlas trabajando con las personas mayores, consulta a consulta. Siempre reforzar y educar respecto a las patologías, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Mantenernos actualizados respecto de cómo realizar una correcta valoración geriátrica. Conocer y tender a trabajar como equipos transdisciplinarios, es decir, si yo pesquiso, por ejemplo, que una de las personas mayores que evalúe requiere una ayuda técnica, podría ir directamente donde el gine y decirle, oye, mira, ¿sabes por qué no le probamos una ayuda técnica? A mí me tinca un bastón, ¿qué piensas tú? Y ahí ir en el fondo consensuando criterios. Conocer nuestra red de atención, que era lo que yo les mencionaba. Muchas veces las colegas cuando trabajamos en atención terciaria no tenemos idea de lo que hace la atención primaria y no debiera pasar. Conocer las escalas de evaluación. Eso entre muchas cosas. Y respecto del usuario, ¿en qué lo debiéramos educar? Importancia en adoptar hábitos de vida saludable, envejecimiento activo, la importancia de conocer cómo prevenir enfermedades crónicas, cómo mantenerlas bajo control en el caso de que ya estén instaladas, educar respecto al programa de salud cardiovascular. A mí me pasaba mucho que las personas hipertensas, diabéticas o con hipercolesterolemia no tenían idea de cuántos controles tenían que tener al año. Entonces iban cuando se acordaban o cuando les decían o cuando el dispositivo de atención primaria los rescataba. Entonces ellos no sabían a qué era, en el fondo, cuál era su beneficio. ¿Ya? Correcta administración de medicamentos, evaluación de polifarmacia, los horarios. ¿Ya? Súper importante los horarios. Educar sobre riesgos domiciliarios y barreras arquitectónicas, ver si se pueden hacer modificaciones. ¿Será posible, por ejemplo, si esta persona mayor duerme en el segundo piso, invertir, poder habilitar un dormitorio en el primer piso? ¿Ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Las personas mayores, cuando ellos tienen este miedo a caer o tienen alguna limitante, suben una vez al día. O se quedan arriba todo el día o se quedan abajo todo el día. Entonces, eso también va limitando en el fondo sus actividades de la vida diaria. Educar respecto al uso correcto de las ayudas técnicas. ¿Qué tenemos para eso? También existen los centros comunitarios de rehabilitación, que son aquellos dispositivos que pertenecen al nivel primario y que cuentan con un equipo transdisciplinario y que tiene un enfoque de rehabilitación integral. Estos centros van a ser un espacio para la participación de las personas que tienen algún grado de situación de discapacidad, ya sea transitoria o permanente, y que están insertos en la comunidad. Eso es lo más importante. O sea, si nosotros tenemos algún indicio que esta persona está con, por ejemplo, en un cuadro de fragilidad y que estamos viendo que está en riesgo de perder su autonomía, sería un súper buen lugar donde mandarla. También tenemos el programa Más Adulto Mayor, que son programas de reforzamiento de la atención primaria que se conocen habitualmente como los PRAS, y cuyo objetivo es prolongar la autovalencia de la persona mayor. Ese siempre debe ser nuestro enfoque. Mientras más autovalentes se mantengan nuestras personas mayores, mejor para nosotros, ¿ya? En donde se va a entregar, por ejemplo, continuidad en la estimulación funcional de la persona mayor mediante capacitación en autocuidado. Muchas veces en estos programas también se trabaja mucho el tema de los monitores, de generar monitores que sean personas mayores que en el fondo le enseñen a otras personas mayores a cómo mantener su autonomía. Y dentro de este mismo programa hay, como pueden ver acá, existe un taller específico de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Respecto a lo que es el tratamiento y rehabilitación, en el caso, por ejemplo, del nivel secundario, es vital poder llevar a cabo dinámicas de trabajo transdisciplinarias con enfoque de más de una especialidad. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, nosotros en el hospital de día teníamos un taller de caídas que lo hacíamos entre la kinesióloga, la terapeuta y la enfermera, en donde la kinesióloga hacía todo el capítulo, por así decirlo, de cómo levantarse de una caída. La terapeuta hacía todo el capítulo de lo que eran barreras arquitectónicas y riesgos ambientales, domiciliarios, y como enfermera yo educaba respecto de lo que yo les mencionaba, las patologías crónicas asociadas a las caídas
los medicamentos asociados a las caídas y los horarios, ¿ya? Y en base a eso hacíamos un único taller. Realizar educación, fortalecimiento muscular, mantención y recuperación de rangos articulares, reeducación de las actividades de la vida diaria. En el entorno hospitalario, establecer sistemas de notificación y análisis de caídas que habitualmente están establecidos por los eventos centinela, educar al personal respecto de medidas de prevención de caídas. O sea, yo en el fondo debo educar a mi TENS en que, por ejemplo, identifique cuáles son los usuarios con mayor riesgo de caer. No todos los caedores a simple vista se ven que se van a caer. A veces son personas muy funcionales, pero muy arriesgadas, que van al baño a oscuras en el hospital y se caen. Entonces tengo que apoyar a mi TENS en que logre identificar a esas personas. Uso de barandas, uso de frenos, que el timbre esté accesible, que tengamos la costumbre de observar, por ejemplo, el control de signos vitales antes de levantar a la persona mayor. Uso de calzado adecuado y vestimenta. En el caso del Instituto Nacional de Geriatría, nosotros no tenemos a los pacientes o a nuestros usuarios con pijama o con bata. Habitualmente se les pide que para dormir traigan su pijama de la casa y para el día se visten. Usan su ropa del día a día y usan sus zapatos del día a día, porque una persona con chalas que no tengan soporte en el talón o con pantuflas, que es peor, se nos va a caer, ¿ya? Eso se hace al menos en el instituto. Ahí obviamente eso va acompañado con otras estrategias para evitar que se fuguen los pacientes, tiene que ver con todo otro contexto, pero nos funciona bastante bien, aparte que estimulaba el reentrenamiento y la mantención de la actividad de la vida diaria, porque esa persona tenía que seguir abotonando, tenía que seguir vistiéndose, tren superior, tren inferior, tenía que seguir maquillándose, peinándose, entonces eso también apoyaba bastante en eso. Adecuar las salas hospitalizadas con enfoque en la prevención de caídas, camas geriátricas. ¿Ya? Las camas geriátricas son aquellas que bajan a un nivel mucho más cercano al suelo, lo que hace que la persona mayor, uno, tenga más autonomía, porque en un hospital general, por así decirlo, habitualmente las camas están a 90 centímetros del suelo. Yo personalmente sería incapaz de levantarme sin saltar de esa cama. Entonces, estas camas permiten bajar a un nivel más cercano del suelo, por lo que les da autonomía, porque se pueden bajar solos, y también evitan el riesgo de caer al hacer el saltito. Espacio para la levantada precoz. Nosotros como enfermeros tenemos súper mentalizados que entre cama y cama debe haber 1 metro por un tema de infecciones asociadas a la atención en salud, pero a veces necesitamos un poco más de 1 metro, porque por ejemplo en los entornos geriátricos se considera ese metro, pero además se considera un espacio para tener o un berger geriátrico o una silla, porque para la geriatría o para la atención de las personas mayores hospitalizadas es vital que esa persona no esté acostado todo el día. Yo necesito que esa persona se levante, y si está levantada necesito que además tenga la posibilidad, por ejemplo, de sentarse, ¿ya? Las luces y bueno, varias modificaciones más. Pero en el fondo empezar a pensar en estos espacios de hospitalizados con ese enfoque. Dentro de algunos estudios que se han realizado, tenemos este que tiene que ver con las caídas en la persona mayor y su relación con la capacidad funcional. Aquí, ¿cuál era el objetivo? Determinar la prevalencia de las caídas en personas mayores y su relación con la capacidad funcional. Fue un estudio de tipo transversal, en donde la muestra tenía un N de 240 personas y se realizó en un periodo de tiempo entre noviembre del 2010 y febrero del 2011. ¿Qué datos se obtuvieron relevantes? Que la prevalencia de caída en los 6 meses anteriores a la entrevista fue de un 33%. Acá no se consideraron los 12 meses. La mayoría de las caídas se presentó en mujeres en un rango entre 60 y 79 años y el promedio de caídas fue de 1.3. Y dentro de todos aquellos que sufrieron caídas, el 25% sufrió 1 o 2 caídas, es decir, ahí ya teníamos un grupo de caedores frecuentes. Y los lugares, que también es importante porque le vamos a poner más énfasis en la entrevista, donde más se cayeron fue en el patio y en el baño. ¿Qué factores intrínsecos están relacionados con estas caídas? Alteración del equilibrio, debilidad muscular, mareos y dificultad en la marcha. Dentro de los extrínsecos, pisos resbaladizos, suelo irregular, lo cual no es tan poco frecuente en nuestra población. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y aquí estos datos son importantes. El miedo a caer se presentó en un 67,5% de las personas mayores incorporadas en este estudio. Dificultades en la marcha, un 41,3%, con lo que implica tener una dificultad en la marcha. O sea, yo tengo una dificultad en la marcha y ya mi actividad social prácticamente va a ser nula y por ende mi estimulación cognitiva también va a disminuir. Ansiedad en un 25%, dependencia en las actividades de la vida diaria en un 15%, depresión
y pérdida en la toma de decisiones. O sea, yo me gustaría, no sé, cuando de repente uno hace ese ejercicio de empatía, de que nos pusiéramos de acuerdo, o sea, en el proceso de qué es lo que va a significar para mí no poder tomar una decisión de manera autónoma. Ya no es solo dejar de moverme, sino que ya ni siquiera puedo decidir si puedo ir a comprar al negocio de la esquina. Respecto al síndrome de miedo a caer, quise ahí hacer un apartado porque considero que es muy importante. Este concepto ha emergido como un temor o miedo a caer, como una entidad distinta a las caídas, porque ya vimos que se puede presentar en aquellas personas que han caído o no han caído. Tiene que ver con una autopercepción de mal estado de salud, es decir, las personas se autoperciben con algún riesgo y por eso evitan ciertas actividades, ¿ya? Destaca entre sus complicaciones un declive funcional, porque una cosa es que yo me autoperciba como que estoy más inestable, con menos fuerza, y eso además se va a traducir con el tiempo en que mi funcionalidad va a disminuir porque voy a tener menor actividad. Ya voy a tener menor actividad física, lo que me va a llevar a consecuencias psicológicas, porque si no salgo de mi casa, probablemente no voy a hablar con nadie, no voy a tener mayor contacto con mis pares ni con mi familia, mayor necesidad de cuidado, riesgos de institucionalización y empeoramiento obviamente de la calidad de vida. Se ha establecido que las personas mayores que viven independientes en la comunidad, sin historia previa de caídas, pueden llegar a desarrollar este síndrome en una prevalencia del 12 al 65%, mientras que aquellas personas mayores que sí han caído pueden llegar hasta un 92% de incidencia de este síndrome. Se ha sugerido, y esto también es importante, que la prevalencia descrita en las personas mayores que se encuentran en la comunidad podría estar subestimada. ¿Por qué? Porque las personas mayores este dato no lo entregan. ¿Y por qué no lo entregan de manera fácil? O porque no quieren participar en estos estudios, o porque simplemente tienen miedo a que al entregar este dato sean institucionalizados. Existen distintos métodos para evaluar el riesgo a caer. Dentro de las primeras escalas que fueron surgiendo se encontraban aquellas que eran dicotómicas, es decir, se les preguntaba, ¿usted tiene miedo a caer? ¿Sí o no? Luego se fueron incorporando aquellas escalas que tenían preguntas con jerarquía de respuestas, si es que este miedo era ninguno, mucho, se les daban distintos niveles. Y después, además, se fueron sumando otras escalas en donde se hacían preguntas directas sobre si, además de este miedo a caer, existía una limitación en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, acá yo coloqué una fotito, no se ve mucho, no encontré una más bonita, del FES 1 que fue desarrollado por Tinetti, pero esta es una versión mejorada, por así decirlo, en donde se pregunta precisamente cómo este miedo a caer en el fondo puede impactar en la actividad de la vida diaria. La original solamente tenía que ver con actividad de la vida diaria relativas a lo intradomiciliario, pero en esta versión mejorada además se agregan el miedo a caer relacionado con actividades extradomiciliarias, es decir, actividades instrumentales. Luego tenemos otro estudio que tiene que ver con la asociación del síndrome de miedo a caer y la participación, por ejemplo, en las personas mayores. Acá la muestra más chiquitita, son 67. El criterio de inclusión fueron aquellas personas mayores de 60 años y más, con o sin antecedentes de caídas. El criterio de exclusión, todos aquellos que no pudieron contestar el instrumento con el cual se estaba trabajando. ¿Ya? La edad promedio fue entre 61 y 90 años. ¿Y qué se obtuvo? Para el caso de este estudio, se obtuvo una prevalencia del síndrome de caer de un 23,9% versus otros estudios que han llegado a determinar una prevalencia de hasta el 49,4%. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el del 49,4% habitualmente se hacía, en este estudio se hicieron preguntas dicotómicas, es decir, ¿tiene miedo a caer? Sí o no, mientras que en el del 23,9% fue la escala que atribuía jerarquías. En el 59,7% presentaron caídas, ¿ya? O sea, más de la mitad de estas personas mayores sí se cayeron. Las comorbilidades más frecuentes, hipertensión, que es lo que les mencioné anteriormente, diabetes. Ojo ahí con la diabetes y la polineuropatía. El 40,3% presentaron limitaciones en sus actividades de la vida diaria. Y dentro de estas limitaciones, la más frecuente, por ejemplo, fue el uso de medio de transporte. Es decir, aquí ya tenemos una persona mayor que no se va a mover a los dispositivos sanitarios, salvo que viva al lado del consultorio. Pero si, por ejemplo, tiene alguna otra patología que se atienda en un hospital base, ¿cómo va a llegar? El 20,9% tuvo una limitación para tomar objetos o realizar quehaceres del hogar. Ya, es decir, ya pasamos de una actividad instrumental a una actividad prácticamente de las básicas.
El 23,9% restricciones en la participación social, con lo que conlleva que una persona mayor no participe socialmente va a significar que esa persona mayor a largo plazo, además de las caídas, probablemente va a generar un deterioro cognitivo. Existió relación entre el síndrome de miedo a caer y ser mayor de 80 años. Y dentro de las conclusiones, ¿qué se obtuvo? Que existe relación entre el miedo a caer y las limitaciones. Es decir, si yo tengo miedo a caer, voy a ver mi funcionalidad alterada, y que ser mayor de 80 años es un factor de riesgo. Por tanto, a modo de resumen, es importantísimo poder detectar el riesgo de caídas, ya que puede ser la primera alerta de una patología no detectada o la manifestación de fragilidad en la persona mayor. Se recomienda realizar una valoración geriátrica con sus escalas para poder objetivar el riesgo de caer y el síndrome del miedo a caer, y por tanto es vital como enfermeras poder trabajar de manera transdisciplinaria y conocer las distintas escalas y herramientas que se han presentado durante toda esta exposición. Así que muchas gracias por esta exposición. Nos ha quedado muy, 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 muy claro que el riesgo de caída y la caída puede ser, como tú dices, letal y algo que tenemos que prevenir o tratar de mitigar, ¿cierto? Y si hay una persona que tiene dificultad en la marcha o se está empezando a caer, sí o sí hay que averiguar por qué, ¿cierto? No es porque se haya resbalado solamente como nos puede pasar a nosotros, sino que puede hacer otros indicadores. Y sobre todo me hace sentido cuando tú decías que una fractura de muñeca puede realmente inhabilitar a una persona en cosas como tan comunes, como tú decías, como o maquillarse o peinarse. Para una persona que puede ser eso súper importante, puede generar una merma en su autoestima y generarse un efecto bola de nieve, de que ya no quiero salir, de que me duele la muñeca, ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, no puedo tomar en brazos a mis nietos, etcétera, y se va produciendo una sensación, un trastorno del ánimo, ánimo depresivo, etcétera, o algo más ansioso, entonces es como una bola de nieve. Así que muchas gracias por sensibilizarnos en este tema, darnos este refuerzo, y quisiera leerte algunas preguntas, bueno, algunas preguntas si nos puedes enviar la presentación. Sí, no hay Eh, problema. sí, aquí dice, en relación a las pautas de evaluación de funcionalidad, esta pregunta la hace Marlene, en relación a las pautas de evaluación de funcionalidad de las personas mayores, en la APS incluye a personas de 65 años y más, incluso en reportes de REM incluye esas edades. Deberíamos abarcar desde los 60 años y más, para que algunos aspectos se consideren como personas mayores y para otras no. O sea, claro, que hay un comentario, porque que no debería ser desde los 65, sino que debería ser desde antes, ¿cierto? Nosotros acá creemos que si bien de los 60, pero no deberíamos empezar a preocuparnos desde los 55 o antes, ¿cierto? Pero bueno, esas son discusiones que aún no se han zanjado. Otras preguntas, dice, hay una resistencia. La diferencia de presión para la osteoestatismo es de 20 mmHg, tanto la presión sistólica como la diastólica. Yo soy Ah. psicólogo, así que Sí, eh, sí, para ambas hay que considerar la diferencia de presión. Lo importante es saber si existe una diferencia de 20 milímetros de mercurio, porque eso significa que el cuerpo no está logrando compensar, ya sea sistólica o diastólica. Habitualmente es la sistólica, pero podría ser cualquiera de las dos. súper. Dice, a nivel de pregrado, ¿se está realizando algún cambio en tema educativo para el área de geriatría? ¿Tú estás en conocimiento de eso? Mira, yo he visto, pero de copuchenta mayas. ¿Ya? Yo siento que ahora se está incorporando. Cuando yo egresé hace unos pocos años, había muy pocas universidades que tenían el rango de, o sea, el ramo de geriatría. Nosotros lo teníamos en la USACH, al menos se daba en casi todos los semestres, pero había muy poco. Yo siento que ahora las universidades la han incorporado ya como un ramo casi parte de la malla. Así que de copuchenta podría decir que sí, no le he objetivado, no sé en qué porcentaje. Ya, pero de a poco se ha ido tomando un poco más el tema de... Sí, lo mismo de la formación post. Cuando yo egresé prácticamente no existían diplomados de geriatría para profesionales. Ahora hay abundancia. Claro, exacto. Otra consulta, pero bueno, me imagino que está en tu presentación, dice si puedes enviarnos las pautas para evaluar riesgos funcionales. Consulta eso, ¿o no? Pautas de riesgos funcionales, podría enviarnos las pautas para evaluar riesgos funcionales.
Ahí Sale habría que como, ver, sí, no sé si quieren pautas de funcionalidad o las pautas para evaluar riesgo de caer. me Ahí imagino que habría, puede ser riesgo de caer. ya. Sí, las puedo descargar y las podría mandar junto con la presentación. A ver, estoy viendo más preguntas. Dice, de mi ignorancia, soy nutricionista, me gustaría saber por qué la privación social produciría deterioro cognitivo según se expuso. Ah, bueno, bueno, nosotros cuando uno trabaja con personas mayores, lo que más hace hincapié es primero en la interacción social, sobre todo de sus pares, porque cuando uno tiene una interacción social con un par, probablemente, ahí quizás tú como psicólogo me puedes ayudar, hacen mucha reminiscencia. Y la reminiscencia tiene que ver con el recordar algo, pero no solo recordarlo, sino que recordarlo con una emoción de por medio, y eso activa distintos o activa lugares del cerebro que nos activan con una conversación cualquiera. Y eso hace en el fondo que la persona mayor esté permanentemente haciendo una estimulación cognitiva de su propio cerebro, es como un ejercicio cerebral, por Mm, así decirlo. Aparte de que la interacción social implica muchas cosas, pues, o sea, implica desde salir de la casa, saber qué micro va a tomar, saber el mm, colectivo, dónde tiene que llegar, la dirección, con quién se tiene que encontrar, son muchas etapas que implica la interacción social. Por eso, mm. en el fondo, uno la tiende a estimular relacionada con la estimulación cognitiva. Así es, y como para complementar un ejemplo más cinematográfico, no sé si ustedes se acuerdan que ya está prohibido, pero igual hay países que lo hacen en esto, las personas que están privadas de libertad y cometen algún tipo de delitos dentro de la cárcel, las mandaban a una celda oscura solos por una semana con poca comida, que era como la sala de castigo. Justamente eso es un daño cognitivo tremendo, porque si bien era para aislar a la persona al no tener una luminosidad, una interacción con otras personas, no saber si cambió del de día a de noche, todo eso genera un deterioro cognitivo en cualquier edad y sobre todo en las personas mayores. Entonces, por eso el aislamiento social es algo que sí o sí tiene consecuencias para la salud mental, que es muy distinto a las personas que son ermitañas, que eso ya es otro tipo, ¿cierto? Otra condición de salud mental, pero para las personas que no tienen esa línea más esquizoide, sí o sí nos va a generar una merma, ¿cierto? No es lo mismo querer irse a un retiro espiritual en la playa, etcétera, o vipassana, estas como terapias de silencio, donde igual hay interacción con los ojos. Ahí volvió René. Así que eso, por eso el aislamiento social, la privación social sí genera un deterioro cognitivo en toda la edad y especialmente en las personas mayores, justamente por lo que decía María Fernández. Por otro lado, preguntan las pautas Downtown y FESI, ¿están validadas en Chile? Downton sí. PESI tiene una validación, pero no apostaría a mi vida que está validada en Chile. A ver, ¿qué más preguntas? Viendo, debemos dejar... En cuanto a las pautas para evaluar riesgo de caer, ¿están siendo aplicadas en la práctica y en qué nivel? ¿Solo terciario o es algo que debemos comenzar a aplicar en todos los niveles? Y por último, ¿y cuál de estas tiene mejor fidelidad y es mejor predictor de caídas? Del caso Downton se aplica habitualmente a nivel terciario. A nivel primario habitualmente se aplican otras como por ejemplo el Time Up and Go, que tiene que ver con evaluación del equilibrio dinámico, estático, incorporación, y que también es un muy buen predictor para poder evaluar esta temática. Y creo que ya esas serían las últimas consultas. Bueno, estas capacitaciones se certificarán. Son capacitaciones que hacemos todos los meses y estas capacitaciones obedecen al manual de enfermería y gerontología. Exactamente. Entonces, cada uno de estos capítulos es un capítulo escrito en el documento. Entonces, esta presentación que hizo María Fernanda es un capítulo que ella escribió con su equipo. El otro mes vamos a tener otro tema y lo va a presentar el autor o la autora. Lo mismo estamos haciendo con la guía de envejecimiento y salud mental, en donde la próxima semana se va a exponer los cambios en los cuerpos de las personas mayores, ¿cierto? A medida que envejecemos nos va cambiando el cuerpo y qué produce esto en las personas, para bien o para mal, y qué consecuencias y efectos psicológicos también acarrea. Eso lo vamos a presentar la próxima semana.
Y ahí hacer una preguntita de que reenviemos el manual, solamente recordarles que el manual todavía no está publicado, estamos mostrando el contenido antes de publicarlo, pero en cuanto lo tengamos, como les comentaba al principio de la presentación, tiene que ver con un tema administrativo más que técnico, el contenido ya está, nosotros no tenemos mucho más que hacer, pero son los abogados ahí los que nos tienen que dar el visto bueno del ministerio y ahí no tenemos mucha injerencia, pero estamos muy atentos a que en cuanto nos den el pase, nosotros ya los convocamos a todos y esperamos ahí que puedan acompañarnos en ese lanzamiento, ¿cierto? Y poder conocer el manual que con tanto cariño se ha trabajado ya durante los últimos años. Eso. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cuál es el link para la presentación de salud mental? Les llegará en breve. Nosotros bajamos habitualmente a través de referentes de servicio y de Ceremi los links de conexión para las capacitaciones o transferencias técnicas que estamos haciendo, así que por ahí también los van a poder tener. La próxima presentación de la guía de salud mental, Alejandro, que es en esta misma... ¿Cuándo sería? ¿Tú te acuerdas más o menos? Sí, estaba buscando el link para compartírselo ahora. Aquí está. Ahí se lo mandé por el chat. Es la guía de envejecimiento salud mental y el tema es relaciones de las personas mayores con sus cuerpos. Y es el 16 de marzo de 9 a 11. Y esta charla la hace el doctor Ricardo Yacub, que es de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y es un referente en temas de sexualidad, diversidad sexual y cambios corporales en personas mayores a nivel latinoamericano. Así que va a estar súper, súper buena esa charla. Y es psicoanalista, así que imagínense. Eso, no sé, René, agradecer nuevamente a Red de Sam y a María Fernanda y a todas las personas que se pudieron conectar, también tras bambalinas de Hospital Digital, también hay otra Fernanda, así que Día de Tocayas, muchas gracias por estar y hacer presente y posible todo esto. René. Agradecerle de nuevo a María Fernanda Rodríguez nomás por su presentación, por el tiempo, por todo el cariño también dedicado a desarrollar este manual, que de verdad estamos todos muy ansiosos, al igual que la guía de salud mental del envejecimiento, son dos documentos que están listos y que queremos que salgan rápidamente, pero ahí, claro, no, requieren de un proceso administrativo que se escapa un poco de los equipos de la oficina, pero insisto, en cuanto los tengamos, muy pronto, muy prontito ya los vamos a bajar, vamos a hacer un lanzamiento también. La idea es que sigamos transmitiendo estos contenidos si es necesario ir repitiendo las sesiones, lo vamos a ir haciendo. Así que nada, los esperamos entonces. Miren ahí, qué bueno, Alejandro, que pudiste entregar en el chat a todos el link de la próxima presentación de la guía de salud mental y envejecimiento, que al igual que hoy día tuvimos una súper buena participación. Ahí María Fernanda con harta popularidad en la presentación, no sé si puedes ver abajo el número de participantes. Así que esperamos tener la misma asistencia para la guía de salud mental. No me llegó el link, no puedo ver el link en el chat. Les sugiero ver el chat. A ver, vamos a volver a colocarlo en el chat porque parece que generó interés. Aquí. Vamos a copiar, pegar, vamos a volver a pegarlo en el chat. Creo que ahí quedó. Ya, el 13 de marzo, entonces, de 3 a 4 y media. Ahí Alejandro lo volvió a colocar. Ya, de 3 a 4 y media. Así que los esperamos en la próxima sesión. María Fernanda, nuevamente muchas gracias y Gracias a estamos en ustedes. contacto. Que tengan un buen término de semana. Igual Chao para a ustedes. todos. Que estén muy Chao. bien. Chao.